Todavía resuenan los cánticos de alegría en San Sebastián, que probablemente no durmieron. Esos hinchas agradeciendo el milagro que sucedió en Anoeta, ese 2-1 de la Real Sociedad al Barcelona en un partidazo, una propuesta muy ofensiva de lado y lado, un equipo chico ganándole a un equipo grande y con muchos dimes y diretes alrededor que los vamos a analizar con Rodrigo Fáez, con Lluís Bou y con Toño Valle. Por supuesto, a partir de la reacción de Hansi Flick, que se le vio una cara muy larga, pero también una profunda autocrítica hasta el punto de que no quiso entrar en lo del arbitraje. Dijo, no estoy contento, estoy decepcionado. El resultado no refleja lo visto, pero no estoy decepcionado con el árbitro, todo el mundo lo ha visto, no gastaré energías en eso. Nos centramos en nosotros, que teníamos que haber marcado más goles porque tuvimos ocasiones, pero no sé si hay falta de comunicación con los árbitros en España. Pero con Gil Manzano sí que hay falta de comunicación. Bueno, ahí está la decepción de Hansi Flick y cómo la manifiesta. Lluís, quiero arrancar contigo. ¿Qué falló en el equipo blaugrana? Entendiendo que la suerte siempre juega en partidos de fútbol y yo siento que ayer la suerte estuvo del lado de la Real Sociedad y de las 8 atajadas de Remiro, el portero. Sí, muchas veces Flick ha hablado de esto, del tema de la falta de comunicación que nota con los árbitros en España y de las diferencias que hay cuando juega Champions League. Es una cosa que ha pedido un montón de veces y que no entiende, que no le entra en la cabeza cómo no puede dirigirse y pedir explicaciones a los árbitros manteniendo un diálogo totalmente respetuoso y explicándose. Pero bueno, más allá de esto, creo que hay derrotas en el fútbol que te sirven, hay victorias que sirven para tapar carencias de equipos y hay derrotas que donde te cae ya todo y te obliga, digamos, a hacer cambios. La del Barça es todo lo contrario. La del Barça es una derrota que es más un accidente que otra cosa y que creo que incluso confirma que el Barça está en el camino correcto, que está en un buen rumbo. Llevaban 11 victorias seguidas, se acaba esta racha, pero jugando así es muy complicado que el Barça pierda este tipo de partidos y, en conclusión, para mí que se le escape el título de Liga. Veo un equipo muy superior a todos los otros del campeonato y a 38 jornadas va a ser muy difícil tumbar a este equipo. Bueno, qué manera tan positiva y optimista de ver una derrota del Barça, que hace rato no veíamos. Toño, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿para ti no falló nada el Barcelona o en No, algo pecaron? no, a ver, falló. Y creo que Luis también dice que falló el Barça, ¿no? O sea, faltó Sí, sí, sí. contundencia y a lo que decía Hansi Flick también faltó saber defender mejor, porque cuando finalmente consigue el salto del empate el Barcelona después de irse hacia adelante, de inmediato cae en 2 goles por 1, ¿no? O sea, yo creo que en líneas generales coincido justamente con lo que mencionaba Luis, ¿no? O sea, ayer Hansi Flick y el Barça dirá, bueno, pues lo intentamos y entre los postes y entre Remiro, ¿no? Y ante también posición adelantada o posiciones adelantadas, ¿no? Una de ellas siendo meramente cuestión de milímetros, ¿no? Terminaron quedando invalidadas las anotaciones. O sea, ayer el Barça termina fallando de alguna manera en las dos áreas, en propia, porque no defendió bien, porque Joan García no tuvo las actuaciones que ha llegado a tener en otros puntos de la temporada y que muchas veces salvan al equipo, y de cara a portería rival, porque no estuvo fino Dani Olmo, porque a De Jong le anulan un gol, porque a Lamine Yamal le anulan un gol por posición adelantada, porque hay un penalti que tampoco se señala por posición adelantada. O sea, yo sí creo que si tomamos en consideración, no me encanta cuando estamos hablando de un equipo meter al otro, pero lo voy a tener que hacer. Sí, ganó el Madrid, pero el Madrid de Arbeloa no jugó de una manera convincente. Sí, pierde el Barça, pero el Barça de Flick sí creo que ayer juega de una manera en la cual, si se vuelven a disputar este partido más veces, difícilmente lo vuelve a perder el Barça. Por eso yo decía tantos ingredientes que jugaron ayer, especialmente en contra del Barcelona, que tuvo el 73% de posesión, 9 remates al arco, solo entró uno, el de Rashford en el minuto 70, y por supuesto allí se ve la diferencia, ¿no? En pases completados con respecto a la Real Sociedad, eso sí, que nunca se rindió y nunca dejó de pelear. Pero Rodrigo, el arbitraje, o sea, el arbitraje en este caso falló en contra del Barça, si no hubiesen anulado el gol de Lamine Yamal, que es especialmente el donde vemos que es muy difícil decir que realmente había un fuera de juego. A ver, y ahí el saludo caro para ti y para todos. Yo siempre digo lo mismo, es el fuera de juego semiautomático y entiendo que
que al final es que es ciencia, supuestamente, ¿no? Sí que es cierto que es una... Y puedo llegar a entender los stories de Fermín, etcétera, pero al final es como cuando vas en una autopista. Si a ti te dicen que 120 millas por hora es el límite, si vas a 120,5 ya estás en posición antirreglamentaria. Con el fuera de juego pasa lo mismo, por lo cual yo ahí no veo mucho debate, insisto, siempre y cuando la tecnología vaya donde tiene que ir, acertando. Luego ya sí que es cierto que Gil Manzano con el Fútbol Club Barcelona tiene esa relación de, va a decir amor, pero no, de odio, básicamente, porque los jugadores del Barça siempre acaban completamente desquiciados con el árbitro de ayer, pero vamos, es que tienes que adaptarte, ya está. O sea, y con tantos disparos al arco que tiene, con tantas oportunidades que tiene Hansi Flick, lo que tiene que hacer es el Fútbol Club Barcelona seguramente centrarse en el tema de la pegada, porque como es normal, en otras ocasiones igual se jugó peor y el Barça, por esa pegada que tiene, esa calidad arriba en las áreas, consigue la victoria, y ayer no ocurrió, porque yo creo que ayer se habla muchísimo de la falta de acierto que tiene el Barça arriba, de las jugadas polémicas, pero es que la Real Sociedad remató muy bien, plácidamente, en área propia. Por tanto, yo creo que lo de ayer fue más tema defensivo que ofensivo por parte del Barça. Luis, ¿cuánta responsabilidad tuvo el arbitraje en esta derrota del Barcelona? Hay días que la moneda sale cruz en absolutamente todo. Ayer pasó con las maderas, 5 palos es algo que se ve muy pocas veces en el fútbol. Ayer pasó en lo que comentaba Rodri, que era un día que también estaban espesos los delanteros del Barça, porque hay un sinfín de ocasiones muy claras. Por ejemplo, la de Koundé me parece mucho más clara que la del primer gol de Oyarzabal. Y luego con el arbitraje. Son 3 goles anulados, un penalti también anulado. A ciencia, lo que decía del fuera de juego semiautomático Rodri, es ciencia en teoría, pero es que también se convierte un poco en una cuestión de fe, ¿no? Porque te ponen una imagen congelada y tú tienes que creerte que hay un taco que hace que Lamine esté en una posición antirreglamentaria. Y creo que aquí ya no tienen que influir los colores, porque esto le pasa al Barça, le puede pasar al Madrid, le puede pasar al Betis, al Celta o a cualquier equipo. Pero se tendría que contar mejor esto. Nos tendrían que enseñar cuál es el frame elegido, por qué pasa esto, cuál cámara es la que hace que esta sea la posición o esta sea la decisión. Y creo que en la realización televisiva no se muestran bien, no se explican bien estas cosas para el aficionado y para el espectador también. Correcto. Televisivo, ¿no? Luego, creo que la imagen que también, la jugada que puede tener también más influencia es la del primer gol de la Real Sociedad, el gol de Oyarzabal, que viene de una falta previa a Dani Olmo y que tampoco se muestra bien en la realización televisiva, porque sí que es cierto que al cabo de unos cuantos minutos te enseñan cómo es la recuperación, pero no hay una imagen fluida de cómo termina la jugada, de si es una jugada que tiene influencia directa o una jugada que es aparte, ¿no? Entonces, en este caso ya no podría entrar al VAR, el VAR a actuar y anular el gol de Oyarzabal. Creo que se tiene que explicar mucho mejor todo, porque si no lo que generas es que se hable del arbitraje, se hable más de las polémicas que del fútbol, y que también se pierda credibilidad con el arbitraje y con el VAR, que está sometido a un debate muy grande aquí en España, por lo menos. Claro, del 1 al 100%, ¿cuánta responsabilidad le das al arbitraje de esta derrota, Luis? Dame un número. Un 20%. Ah, muy bien. Toño, ¿estás de acuerdo? ¿Lo subes, lo bajas? Sí, no llegaría más allá del 20, ¿no? O sea, al final, ese penalti que se termina echando por atrás, sí, posición adelantada. No, a ver, el problema de ayer, por ejemplo, yo puedo entender la frustración de los aficionados del Barça, pero no es una cuestión del arbitraje de ayer como tal, ¿no? No es tratar de perjudicar al Barça. Son errores o males que tiene el fútbol mundial. No, mañana le pueden marcar a Mbappé porque en la punta del pie estaba adelantada, como le ha pasado muchas veces también al Barcelona a favor, ¿no? Al jugar adelantado, al jugar con la trampa del offside, muchas veces el Barcelona es el que termina dejando por una fracción de milímetro en posición adelantada a un adversario. Entonces se puede entender la frustración. Creo que en general el mundo tendría que sentirse frustrado en estos momentos por en lo que se ha convertido, ¿no? El arbitraje, en ese afán de querer ayudar apoyándose en la tecnología, terminan ocurriendo este tipo de cosas donde técnicamente sí está adelantado Lamine Yamal en esa escena que nos muestran o en esa toma que nos muestran, pero seamos honestos, no saca ningún tipo de ventaja, ¿no? Que es la razón por la cual en teoría se señala la posición adelantada. Muy bien. Bueno, en otros aspectos por el cual el Barcelona quizás no
pudo ganar el partido de ayer es la ausencia de Rafinha, que por prevención, porque sufrió un golpe en el muslo derecho, lo decidió cuidar Hansi Flick. Aquí están los números de este Barcelona con y sin Rafinha. Con 16 victorias, un empate, una derrota, sin 7 victorias nada más, un empate y 4 derrotas. O sea, esto lo que nos dice Rodrigo es que cuando no está Rafinha, al Barcelona le pesa. Es decir, tiende a perder más sin el brasileño. ¿Estás de acuerdo? Bueno, acuérdate, Caro, que la semana pasada lo comentábamos, ¿no? Lo infravalorado que está Rafinha, ya no en España, sino también incluso en el mundo, ¿no? Después de toda la polémica del Balón de Oro, etcétera, creo que es un jugador que para el Fútbol Club Barcelona es clave, junto con Lamine Yamal en ataque. Creo que además cuando está Rafinha se nota muchísimo, porque además yo creo que fija muchísimo más a los defensas rivales que obviamente al final cuando no está Rafinha, pues tienes que focalizar un poco la defensa, por mucho que luego esté Dani Olmo o cualquiera intentando sustituir al brasileño, pero ya no tienes esos dos focos o ese doble foco para el defensa, ¿no? O para la defensa rival, que son Lamine Yamal y Rafinha, que dices tú, bueno, si voy a por uno, el otro lo dejo un poco más descuidado y viceversa. Y yo creo que ya no solo por tema de atenciones, sino porque a nivel de Fútbol Club Barcelona, de recursos propios, es un jugador espectacular, que es un líder, que es un tipo que ayuda a defender, que arriba va poco a poco ganando ese ritmo de competición que ha tenido y que da la sensación de que ya está en esa velocidad de crucero, y que es obvio que se le echa de menos. Yo creo que es normal, no pasa nada, creo que no es preocupante echar de menos a alguien tan bueno como Rafinha, y eso es todo lo contrario, es una buena noticia para el Barça y sobre todo para el jugador, que visto lo visto en los últimos años, cómo estaba aterrizando en el Barça, cómo no acaba de adaptarse, ahora es un líder y es uno de los jugadores más importantes, para mí top 3 junto con Pedri y Lamine Yamal, ¿no? No hay que explicar mucho, Lluís, el por qué el Barça no es el mismo sin Rafinha, ¿no? No, pero a mí me llamó la atención que durante su ausencia más prolongada por la lesión fue el jugador que se echó más de menos, y el Barça perdió a Pedri, perdió a Lamine Yamal, perdió a Lewandowski, perdió a muchas piezas importantes, y el impacto que tuvo la ausencia de Rafinha no lo tuvieron los otros. Es insustituible por muchísimas cosas, también por el carácter y esta personalidad. Para actualizar un poquito la situación del Barça, miércoles partido muy importante de Champions, el Barça obligado a ganar. Lamine Yamal no estará porque está lesionado. Hoy se conocía también la lesión de Ferran, que no podrá estar en la Champions. Veremos si llega al partido ante Oviedo de la Liga. Y Rafinha entre algodones. Nos dicen de momento que parece que sí que podrá viajar, más complicada se ve su titularidad. Ajá, cuéntanos un poquito de lo que tiene Rafinha, tú que estás allí adentro, Lluís. Un golpe. Contaba el otro día Flick que sufrió un golpe ante el Racing y bueno, que ha sido al final más de la cuenta, porque parecía que sí que podría estar ya para el partido de Anoeta. Finalmente no pudo estar, pero desde dentro nos dicen que todo indica que sí que podrá entrar en la convocatoria, aunque ya os digo que tendremos que esperar hasta mañana. No, Rafinha, no pari, Toño, cierro contigo. Sí, aunque ayer con un poco más de contundencia de otros, ¿no? La historia, o tal vez no hubiéramos hablado como tal de esto, ¿no? O sea, yo sé, tal vez con Rafinha sí las manda a guardar, ¿no? Pero con un poco, otra vez, los centímetros hacen que nuestra conversación del día de hoy sea completamente diferente. Si no se anulan los goles, entonces por centímetros el tema no es el Madrid está a 1 punto, ¿no? La conversación se vuelve 4 puntos de diferencia, Barcelona convence y además gana, juega bien y además gana, entonces es una mera cuestión de centímetros. Por supuesto que Hansi Flick prefiere tenerlo, está recuperando futbolistas y qué mejor que recuperar a uno de los mejores de la liga en la actualidad, Caro, pero por cuestión de centímetros la plática pudo haber sido muy, pero muy diferente el día de hoy.